Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos esta tarde. Estamos esperando a que Menchu justamente acaba de acabar otra clase y estaba conectando ahora mismo, o sea que entrará en 2 minutitos. De mientras vamos a hacer un poco las presentaciones. Para los que os conectáis por primera vez con nosotros, bueno, nosotros somos Microgestio, un Apple Solution situado aquí en Cataluña, y dentro de la programación de estos días hemos organizado estas pequeñas tertulias con expertos en determinados aspectos pedagógicos. Está aquí esta tarde mi compañero Manel Sairac. Manel, ¿estás aquí hoy? ¿Manel? Sí, estoy aquí, estoy entrando. Manel, exactamente igual que Menchu, creo que hace un minuto que acaba de acabar otra clase. Manel, acabo de salir de una clase, sí, Marta. ¿Qué tal? Hola. Hola a todos, bienvenidos. creo que tenemos a Menchu dentro, sí, tenemos a Menchu dentro. Le vamos a... Que sigo teniendo problemas con la presentación un momento. Vale, mientras tú acabas las presentaciones, Manel y yo hacemos un poco de situación de la tarde. Entonces, Manel, ¿tenemos el Mentimeter preparado? Sí, está preparado. Sí. Pues si quieres un poquito explicar la interactividad que van a tener a través de él, Vale. te lo agradezco. Sí, aquí voy. Estoy abriendo. Vale, perfecto. Vale. Muy bien, pues hola, buenas tardes a todos y a todas. Agradeceros de entrada pues, que estéis aquí, que nos dediquéis parte de vuestro tiempo a poder compartir, a poder aprender. Vamos a intentar hacer una webinar un poco interactiva, menos que otros días, puede, pero sí que nos interesa también saber de vosotros. Sabéis que en cualquier momento podéis dejar comentarios en el chat, que tanto Marta como yo vamos a intentar o bien de responderos o bien de enviar esa petición pues, a Menchu para que sea ella quien nos dé la respuesta de vuestras dudas, de vuestras anotaciones. Pero antes sí que me gustaría conoceros un poquito, saber quiénes sois y sobre todo saber con quién estamos compartiendo esta tarde, este rato. En este sentido, voy a compartiros la pantalla. Marta, creo que me tienes que dejar la pantalla. Hola, Manel, ¿qué tal? Toda mía. ¿Cuántos días? Y aquí la tenemos. Vale. Y os voy a pedir que entréis en esta página web, la tenéis arriba escrita, en menti.com. Lo podéis hacer desde el mismo dispositivo, abriendo otra ventana en el navegador, o si queréis desde un dispositivo móvil, como vosotros prefiráis. Entráis a menti.com y escribís el código también que veis en la parte superior. ¿Vale? Vamos a esperar que lo hagáis. Cuando estéis dentro, mientras esperamos que vaya entrando la gente, aquí tenéis un corazón que le podéis ir dándole clics, lo podéis ir pinchando y así de esta forma vamos interactuando, nos entretenemos, enviamos corazones a toda la audiencia, que eso siempre está muy bien. Se agradecen muchísimo estos días. Muy bien. Cada uno tiene un color, ¿eh? Tenéis que adivinar cuál es vuestro color. Venga, vamos a esperar que acabéis de entrar. Y ahora ya cuando seáis unos cuantos más, que hay muchos más ahí detrás, ¿eh? Vamos a esperar un poquito. Pues os enviaremos la primera pregunta. Así también damos tiempo a Mencho que acabe de ajustar los aspectos técnicos. Ya lo tengo. Pero... Están ahí los dos pobres, agradeceros tanto Manel como Menchu esta tarde, porque sé que hace tan solo un minuto que han salido los dos de una formación, con lo cual es la tónica durante estos días. Además, y sobre todo, digas Manel, perdona. No, iba a decir en plan broma que te pasas de Med a Zoom y de Zoom a no sé qué, como... Sí, es un poco locura ya. Tienes que ir abriendo y cerrando. Vale, muy bien. Agradeceros también a los que habéis entrado hoy, que sois muchos, y porque llevamos unos días de muchísimos recursos, muchísimas tertulias, muchísimos debates, y seguís aquí como unos campeones, aunque sean las 5 de la tarde. Así que muchísimas gracias. Así que cuando Menchu nos diga, si vais, Manel, podemos lanzar ya, mientras van entrando, la primera pregunta. Vale, sí. Vamos a la primera. Nos gustaría que nos dijerais
vuestro perfil, si sois docente, estudiante o padre o madre de familia, y evidentemente si sois más de uno de estos perfiles, los podéis marcar los dos, los tres, los que sean. Manel y yo tenemos ahí la estadística de, mira Manel, hoy hay un poco más de tanto por ciento de padres, madres de familia, pero seguimos ahí con los docentes Sí, a tope. Marta, tiene toda la lógica, ¿no? Sí. Tiene lógica que, evidentemente, los que estamos más interesados en estos temas, pues seamos los que venimos del mundo de la educación. Es muy posible que más de un padre o madre también sea docente, y si no es así, pues nos alegramos y le damos gran valor que también se interese por estos temas cruciales para entender mejor a nuestros hijos y para educarlos también mejores. Y bienvenidos a esos estudiantes que no se cansan de aprender. Pues nada, os dejo la pantalla y Menchu, si quieres tú proyectar tu presentación, si la tienes a punto. Sí, prueba a ver si puedes compartir. Chicos, estos son pruebas de directo, esperamos que todos los entendáis, así que ahí vamos. De mientras, yo si queréis, os voy a hacer un poco como moderadora de la sesión, os voy a sintetizar. Marta. Sí, estás compartiendo la pantalla. Vemos compartir dispositivo. Ahora, perfecto, Menchu. Genial. Lo tenemos aquí con los competentes digitales. Ahí vamos. Fantástico. Os vamos a sintetizar así un poquito de entrada los 3 bloques que hemos decidido que Menchu nos deleitará esta tarde con todo su conocimiento, ¿vale? Antes de presentarla, que tiene ella una slide. Mira, yo me la he puesto. Vamos a tener ahí la flexibilidad cognitiva, ¿vale? Menchu, ahora ya voy a dejar los 3 bloques, voy a cambiar y voy a presentarte, que para nosotros es un honor y un placer. Yo voy a presentarla como a ella le gusta que lo hagan. La primera palabra que le gusta que la definan es maestra, así, con todas las letras grandes. Ella es maestra como muchos de los que estáis aquí esta tarde. Es formadora de profesores también y sobre todo es coach pedagógica. Nosotros nos conocimos, igual que Manel, Enrique y muchos compañeros que están aquí esta tarde, en la comunidad de Apple Distinguished Educators, que ahora os explicará un poquito de ella de lo que se trata. Y básicamente hemos decidido centrar la tertulia debate reflexiva de esta tarde en 3 grandes bloques. La primera es cómo una profe de aula se mete de lleno en el marco de la enseñanza de la comprensión, que supongo que la mayoría de vosotros habéis oído hablar y si no estáis aquí para ello. Luego le pedimos a Menchu que nos ejemplizara, que nos pusiera un ejemplo de clase para que pudierais ver todo el proceso, ¿vale? Y sobre todo, como ella dice, entre el saber y el saber hacer, encontramos todo ese marco de la comprensión que realmente cambia por completo la experiencia de enseñanza y aprendizaje. Y finalmente os presentaré algún proyecto final de síntesis, ¿de acuerdo? Así que yo sin más, Menchu, bienvenida. Para mí, sabes que aparte de compañeras, somos muy amigas, así que todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Marta. Me entra la risa porque a Marta la tengo un cariño muy especial y todo el mundo lo sabe. Y entonces estar aquí profesionalmente hablando, pues me cuesta y a ella también la cuesta. Entonces, nada. Bueno, Marta me pedía que en primer lugar os contase un poco mi trayectoria, ¿no? Pues eso, como una profe de un aula, pues ahora mismo se dedica pues a formar profesores por toda España, a visitar aulas, a hacer coaching a los profes, etcétera, ¿no? Pues pienso que el primer componente es la actitud, ¿no? Que forma parte de mi personalidad el ser inquieta, curiosa, el buscar, el retar a los alumnos y el retarme a mí misma, ¿no? Profesionalmente. Entonces empecé dando clase en formación profesional en 2011, en un centro de formación profesional, daba clase en infantil y en atención sociosanitaria, y ahí no tenían muchos medios técnicos. Y a mí la tecnología ya me parecía en aquel entonces, ¿no? Que fue recién salida de la facultad, que iba a ser importante para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas, ¿no? Y decidí irme a Madrid, a un cole que comenzaba de cero, el Colegio Arenales de Carabanchel, que es bastante punta de lanza, ¿no? Y bastante innovador
y es la primera vez que me encontré, bueno, ya en la entrevista me dijeron que iba a tener que trabajar con un iPad y yo cuando me lo dijeron me entró la risa, pensaba que era una pijada que no servía para nada en aquel entonces y ahora pues es mi herramienta estrella, ¿no? Y he visto cómo con el iPad pues he podido multiplicar las oportunidades de aprendizaje de mis alumnos, ¿no? Y fue en 2013 cuando me dijeron, aquí no hay libros, tenéis que crear vuestros propios proyectos y tienes que trabajar con esta herramienta, ¿no? Y entonces, pues hubo parte de formación que me la dio el centro educativo en distintas metodologías activas, como el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, y otras en las que me fui formando yo de manera autodidacta, ¿no? Porque me gustaba, por inquietud, ¿no? Entonces fui profundizando en el Flip Classroom, en la gamificación, en el aprendizaje basado en el pensamiento, y ya en 2015 me fui de coordinadora de innovación a Alborada, que es un colegio de la misma fundación que el Colegio Arenales, de la Fundación Arenales, y entonces pues pude ya empezar a formar al profesorado en estas metodologías activas y en herramientas tecnológicas pues para poder cambiar esa de verdad y transformar esa manera de enseñar y de aprender, ¿no? Y entonces en ese proceso me fichó Polygon Education como formadora de formadores, porque empecé a trabajar con ellos en un proyecto de lengua y literatura que tienen, que es un proyecto de comprensión. Y por eso hoy quería centrarme en la cultura de pensamiento y dentro de la cultura de pensamiento explicaros un poco el marco de enseñanza para la comprensión y sus elementos. Para empezar, me gustaría que escanearais este código QR y vamos a hacer una rutina de pensamiento. Tipo como las clases que hago, ¿no? Los elementos que os voy a ir mencionando, pues los quiero utilizar yo en esta sesión. Entonces, o bien escaneáis el QR o tenéis el enlace a un Padlet debajo, que es un muro digital con la rutina de pensamiento que quiero hacer para saber un poco conectar con vuestros conocimientos previos. O sea, ¿qué sabéis sobre cultura de pensamiento? ¿Qué os gustaría saber? Y la tercera columna no la respondáis porque es para el final de la sesión. Ya están empezando a responder, Menchu, fantástica aquí el QR ¿Sí? para responder. La primera respuesta que tienes es prácticamente nada. Mira, ahí está, gracias por duplicarlo, corazón, si es que está en todo. No, claro. Qué buena, Manuel, pienso, luego existo. Entonces, si no pienso... Ya no sé si estos días Manel existe de tanto pensar, pero está ahí. Lo malo es que pienso poco, pero vamos, cuando pienso... Vale, ya empiezo a ver, lo que me gustaría saber es cómo aplicarla en el aula de educación infantil, técnicas para fomentar el pensamiento crítico. Gracias a la gente de infantil, De hecho, yo empezamos en infantil, o sea que muchísimas gracias por interesaros porque para nosotros es básico empezar desde abajo, o sea que cuanto antes iniciemos toda esta cultura de pensamiento, bienvenidos. Mejor, sí. Tenemos entre el público, yo no sé si es nuestra Mar Romera, pero la Mar Romera, no sé si es nuestra Mar, porque mira, tendríamos algún experto también en infantil y un lujazo para esta tarde. Manel, ¿cómo aplicarlo con los adolescentes? O sea, sí, hay gente de todas las etapas, por lo que estoy viendo. Secundaria, primaria, infantil. En realidad, las estrategias de pensamiento sirven para cualquier etapa, porque ya los profes sabemos qué contenido queremos que aprendan, pero lo que no sabemos muchas veces es enseñar a pensar a los niños, con lo cual esas rutinas y destrezas de pensamiento, que voy a hablar de ellas más adelante, que son patrones sencillos de razonamiento, que dando 2 o 3 pasos conseguimos que se convierta en un hábito natural de pensamiento,
Eso lo podemos hacer en infantil, lo podemos hacer en primaria y en secundaria, porque muchas veces los niños de secundaria llegan ya con ese aprendizaje tan conceptual, tan mecánico, tan repetitivo, tan bulímico, ¿no? Y muchas veces reducimos el aprendizaje a eso, a la selectividad, a que pasen la EBAU, a una serie de exámenes, y creo que nos perdemos tantas cosas por el camino que es de las cosas que me gustaría hablar esta tarde. Menchu, disculpa, ¿puedes volver a poner el QR del Padlet? Para que lo puedan volver a... Ahí estamos, Enrique, ahí lo tienes. ¿Es nuestro Enrique? Creo que sí. Pues hola, Enrique, otro compañero ADE. Me ha dicho Marta que os explicara qué era eso de ser ADE. Pues... Él también lo es, normalmente estamos aquí en familia, entonces decimos muchas siglas y muchísimas veces la gente tampoco entiende un poquito qué es. Ahí es donde coincidimos con los que estamos aquí esta tarde. Sí, bueno, pues Apple yo creo que tiene localizados a muchos de los profesores que son verdaderamente innovadores y pues cada 2 años hace una convocatoria, te presentas, muestras un poco cómo trabajas, lo que haces, tal, y tu trayectoria en un vídeo. Yo creo que luego nos rastrea las redes sociales y todo, ¿no? Porque les gusta ver si tenemos impacto en alumnos, en profesores, en tal, y luego pues nada, seleccionan más o menos a 12 personas por promoción cada 2 años y te dan ese reconocimiento y luego nos forman a través de pues eventos locales o internacionales, como el caso en el que nos hemos conocido Marta, Enrique, Manel, nos hemos conocido en esos eventos que hacen internacionales, ¿no? Con gente de otros países que les han dado el mismo reconocimiento que a nosotros y nada, ponen a disposición nuestra pues todas las actualizaciones, las nuevas herramientas que salen, nos piden consejo para, pues eso, cómo evaluar esto, cómo medir lo otro, o sea, y nada, la verdad que es una comunidad muy potente, compartimos lo que hacemos, los recursos, los proyectos, nos sirve también para hacer proyectos pues eso, internacionales, ¿no? Y me parece que es una pasada. Sí. Para que no nos hagamos un poco del tema, si os parece, hemos decidido un poquito personalizar la sesión, puesto que había gente que sí que son alumnos de Menchu, gente que ya está dentro del marco de la comprensión dentro de sus centros educativos, pero tal y como hemos visto en el Padlet, hay gente que todavía no entiende un poquito de esto. Entonces, vamos a hacer un poquito la evolución. ¿No? ¿Nos centras un poquito en qué consiste el marco de la enseñanza de la comprensión? Y sí. ya luego vemos el ejemplo práctico y algún proyecto que hayamos realizado y así todo el mundo entra en sintonía, ¿de acuerdo? ¿Si os parece? Sí. Es un marco flexible que, como su propio nombre indica, pone el foco en la comprensión, ¿no? Antes hablaba Marta del saber y del saber hacer, ¿no? Yo el otro día en una conversación con ella le decía, sí, Marta, digo, pero muchos profes se quedan en el saber, en propiamente los contenidos conceptuales, digo, pero es que entre el saber y el saber hacer está el comprender. Y muchas veces haciendo también llegamos a esa comprensión, que no hemos llegado en el paso anterior, ¿no? Entonces, cuando trabajas con metodologías activas y pones el rol del alumno como protagonista de su propio proceso de aprendizaje, cambia las reglas del juego, porque estás realmente pues trabajando con un aprendizaje por descubrimiento, usando inteligencias múltiples, trabajo cooperativo, o sea, aprendo con otros, no aprendo solo. Si yo existo es porque hay un otro. O sea, yo puedo decir yo cuando reconozco un tú, si no, no puedo hablar del yo, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye el aprendizaje, ¿no? Muchas veces el profesor no es capaz de decir esto, no lo explico, porque piensa que si no lo explico, de verdad está pensando que si no los niños no lo entienden. Pero cuando se trabaja de esta manera, es el niño el que investiga, el que contrasta, el que se hace preguntas, el que te pregunta. Y tú no le das la solución,
o no le das tu opinión personal, simplemente le devuelves la pregunta, le haces reflexionar sobre aquello que te está preguntando, pregunta a su compañero, ¿no? Y construyen ese aprendizaje juntos, ¿no? Y esto tiene unos elementos en el marco de enseñanza para la comprensión. Para guiar esa comprensión tenemos estos 5 elementos, ¿no? Los hilos conductores, los tópicos generativos, las metas de comprensión, los desempeños y la valoración continua, ¿no? Y para que lo entendáis un poco mejor, los hilos conductores y las metas de comprensión es lo que queremos que nuestros alumnos comprendan. Luego os he puesto, esto es un poco el marco teórico, y luego os he puesto el ejemplo práctico para que lo veáis. Os voy a enseñar uno ya creado de la editorial en la que trabajo y otro hecho por mí antes de conocer a la editorial en la que trabajo, ¿no? Para que veáis 2 niveles, o sea, el profesor que ya tiene esas herramientas como para crear sus propios proyectos según el marco de enseñanza para la comprensión, y el profesor que todavía no las tiene, pero puede encontrarlas ya organizadas, sistematizadas y con ese sentido, ¿no? Eso que me decíais en el Padlet de cómo lo puedo llevar al aula, en infantil, en primaria, en secundaria, pues os lo voy a enseñar, os voy a enseñar un ejemplo. Entonces, en los hilos conductores y las metas de comprensión, que son unas preguntas abarcadoras en las que seleccionamos qué queremos que comprendan, y lo que quiero que comprendan a lo mejor no es todo lo que el currículum me pide que tenga que dar, ¿no? Porque las políticas educativas lo que han hecho es ir cambiando el currículum pensando que el currículum por sí mismo iba a transformar la educación, y eso no es real. O sea, el currículum, los profesores lo ponemos en acción con los alumnos. ¿Y por qué hoy estamos hablando de cultura de pensamiento? Porque lo primero que tenemos que cambiar para transformar la manera de enseñar es la cultura. Si no cambiamos la cultura, es muy difícil que terminemos transformando la manera de enseñar, ¿no? Y hay una cultura... Mencho, disculpa un segundo porque tus seguidores y tus alumnos están pidiendo que no te vemos en pantalla, porque tienes la cámara apagada. Entonces, disculpar porque nos vemos el Manel y yo, pero a ti se te ve solo el nombre, y entonces aquí la gente está pidiendo tu presencia física en estos días. ¿Y ahora? Ahora te vemos perfectamente. Hola. Ahora perdón, yo estaba en la presentación y al la presentación se me ve. Ah, mira, sí, al Manel, esto es al doblar la presentación sí que no se la ve a ella. Claro. De todas maneras, actívate la cámara y yo creo que puedes hacer las 2 opciones a la vez. ¿Eh, Menchu? Disculpar, estos son problemas del directo, no pasa nada. Retransmisión. No, me pone que al detener la... Sí, no, estás en un iPad, ¿verdad? Sí. No, entonces las 2 cosas no van a ser posibles, ¿eh? Vale. Bueno, pues vemos la presentación y luego, Menchu, te conectas así. Saluda ahora. Perfecto, sí, voy dándome si queréis. Bueno, entonces, lo que queremos que comprendan nuestros alumnos. Hay unos elementos comunes en todas las empresas, no solo instituciones educativas, que crean una cultura de pensamiento, ¿no? Como son el interés, la pasión por el tema, una visión compartida, una meta común desafiante, pero alcanzable por todos, los elementos que conforman esa cultura. Se comparte un mismo lenguaje, en el caso del pensamiento, cuando hablamos de rutinas y destrezas de pensamiento, cuando hablamos de estrategias de pensamiento, de llaves de pensamiento, tenemos un mismo lenguaje que apoya el pensamiento y las comprensiones de nuestros alumnos. Y luego, en la cultura de pensamiento, todos somos pensadores y somos aprendices y modelamos con nuestros comportamientos. Y siempre el líder en la cultura de pensamiento pues es una persona comprometida, interesada, apasionada, y eso, lo que os he dicho antes, también es aprendiz de lo que los alumnos saben, ¿no? Hay siempre una comunicación abierta, una escucha activa, todos se sienten escuchados, el pensamiento de todos es importante y el error es parte del aprendizaje. Los niños, los profes, ¿no? Todos los directivos se sienten seguros de asumir riesgos, de cometer errores, porque consideran eso, ¿no? Que es parte del proceso de aprendizaje. Las interacciones del grupo siempre son estimulantes y el aprendizaje, todos los proyectos de comprensión, ¿no? El aprendizaje está conectado con la vida cotidiana y tiene valor
y sentido para los alumnos, para los profes, para las familias, ¿no? Por eso, porque forma parte de la vida real. Luego, entonces, esos y los conductores y esas metas ponen el foco en qué tengo que comprender, qué quiero que mis alumnos comprendan, los aprendizajes que quiero que sean más significativos. Y una de las máximas del marco de enseñanza para la comprensión es menos es más. Voy a trabajar menos cosas, pero más en profundidad. Porque para pensar necesito tiempo. Es otra de las cosas que voy a hablar más adelante en los elementos que forman parte de la cultura de pensamiento. Luego, la segunda cosa son los tópicos generativos, ¿no? Todos los proyectos, por hablar así un poco que me entendáis, tienen un título, ¿no? Pues ese es el tópico generativo. Entonces, ese tópico generativo, ese título del proyecto, suscita el interés de los alumnos. A través de ese tópico generativo sacan ideas, establecen conexiones con lo que ya sabían, con lo que creen que van a aprender. Y ese tópico generativo también se puede usar en cada una de las sesiones de ese proyecto. Todos los días tener un título que capte el interés de los alumnos, que les pregunte, ¿qué pensáis que vamos a hacer hoy? Que sean ellos los que saquen las ideas y luego yo ya centro el tiro en el desempeño, que es lo siguiente, ¿no? El desempeño son las actividades en las que los alumnos construyen la comprensión, ¿vale? Son actividades que siempre se anclan en conocimientos previos y donde se da lo que os he dicho antes un poco, el aprendizaje por descubrimiento, el que investiguen, el que indaguen, el que comparen, contrasten. Y no soy yo, el profe, el que explica, ¿no? Sino que los propios alumnos construyen la comprensión y el profe hace de guía, ¿no? De facilitador de ese aprendizaje. Y ahí, por eso la pregunta que ponía es ¿qué vamos a hacer para que lo comprendan los alumnos? Aquello que quiero que comprendan en esta sesión o en este proyecto, ¿no? Y luego el cuarto elemento es la valoración continua. La valoración continua es lo que nosotros llamamos, ¿no?, la evaluación formativa. Es una evaluación diagnóstica continua, ¿no?, porque se centra en el proceso de aprendizaje y no en los resultados. O sea, el resultado me da igual, o sea, es más importante el proceso, porque si el proceso va bien, el resultado será bueno, ¿no? ¿Y cómo lo demostramos todo eso que hemos aprendido? Pues en el proyecto final de síntesis, que en el ABP serían los productos finales, ¿vale? Y ahí demostramos todo lo que hemos aprendido a lo largo de ese camino. Genial este marco, Menchu, pero lanzas muchísimos aspectos que los profesores o los... Lo van a ver ahora en el ejemplo, Marta. Sí, sí, pero me refiero a que hay muchos aspectos que los que estamos escuchando ahora mismo, ¿no? La teoría es fantástica, pero cuando te transfieres, que por eso te pedimos el ejemplo práctico, ¿no? Porque luego, una vez en el día a día en el aula, ¿cómo pasáramos a esa práctica, ¿no? Si hablas de los puntos, genial, y luego pasamos al ejemplo práctico, si te parece, para que vean cómo todo esto lo pueden llevar al día a día. Sí, son los dos elementos que os quería mostrar, o sea, las fuerzas culturales de Ron Richard, que son las 8 estrategias que hacen que una cultura de pensamiento se pueda dar en una escuela o en un aula, y los elementos del marco de enseñanza para la comprensión los he explicado para que vean cómo pueden hacer sus proyectos y cómo las metas guían todo el proceso de aprendizaje y se centran en lo que quiero que comprendan los alumnos y cómo tienen que demostrar lo que han aprendido de los alumnos a través de los productos finales, pero que lo pueden comprobar día a día, lo que van comprendiendo y lo que van aprendiendo. No hace falta esperar al final a pasar un test escrito o oral o una rúbrica, porque van a ir teniendo muchas herramientas de evaluación a lo largo del proceso, ¿vale? Entender entonces, Menchu, que el tiempo de inversión que dedicamos los docentes a la hora de hacer las programaciones se debería, en algunos puntos, creo que quedan cojos y como que está mal planteado el tiempo que dedicamos a la hora de programar, ¿no? Por lo que estás explicando. Yo lo que veo es que muchos profes directamente no programan, se descargan los PDFs de las editoriales y siguen un libro, Marta. Y yo creo que la programación es súper importante porque es la clave de que luego los alumnos
aprendan. Muchas veces decimos, es que no lo han entendido, es que no lo he explicado bien, no, pero ¿has programado bien lo que quieres que comprendan? ¿Y qué aprendizajes quieres que sean significativos y relevantes en este trimestre, en esta unidad didáctica, en este proyecto? Porque si la programación es buena, es muy difícil que los resultados sean malos si luego la llevamos bien al aula, está bien secuenciada y contiene de manera organizada toda la metodología y el contenido que tienen que aprender. Tú hablas constantemente de qué queremos que ellos comprendan, no hablas de qué queremos que ellos aprendan, ¿eh? Este matiz pedagógico en la jerga me parece súper interesante, ¿eh? Es que lo que comprenden es lo que se van a quedar y es lo que van a ser capaces de explicar. En el icono del aprendizaje de Dale, no lo he metido, ¿no? Pero la parte más alta de la pirámide, lo que dice que retiene una persona más, el 95% es lo que eres capaz de explicar a otros. Si eres capaz de explicárselo a otros, porque tú lo has comprendido. Exacto. No sé si hasta el momento nuestros participantes tienen alguna pregunta, porque ha dicho muchísimas cosas. Si te parece, dejamos un minutito a ver si nos lanzan alguna pregunta. Creo que no, porque no han lanzado ninguna. Pero, y si no seguimos, y si quieres pasamos al ejemplo práctico. De momento no, Manel, no veo ninguna duda. Si alguien quiere lanzar algo hasta el momento, que son muchas las cosas que ha dicho Menchu. ¿No? Pues de sí. momento no hay ninguna pregunta. Vale. Os explico entonces las fuerzas culturales y luego ya os enseño 2 ejemplos de proyectos para que lo veáis materializado. Soledad te lanza que lo que estás diciendo es maravilloso y ojalá llegue a impregnarse en todas las aulas de nuestro país, pero dice que se necesita muchísima formación, ¿no? No lo hemos dicho, pero es cierto que Menchu deja de actuar localmente en un aula de 30 alumnos para convertirse precisamente en coaching pedagógico para que esto llegue a muchísima más gente, ¿no? Sí, de hecho, cuando observo las aulas, Marta, tengo una rúbrica para que el propio docente luego se la lanzo y se la doy para que se hagan la autoevaluación. He diseñado una rúbrica según las fuerzas culturales de Ron Richard para que cada docente piense y reflexione en qué punto está de cada una de las fuerzas culturales. De hecho, te lanzan una pregunta clave, ¿no? Que te dicen, si nunca has hecho nada de esto, que yo creo que muchos docentes sí que lo hacen inconscientemente, ¿no? Pero el hecho de tenerlo bien programado te recoge todo. Te dicen esto, ¿no? Que por dónde empiezas. De aquí que yo te pidiera que explicaras un caso práctico, porque de ahí seguro que mucha gente puede sacar pequeñas ideas para empezar ya mañana mismo. Perfecto, me voy al caso práctico, ¿vale? Así lo veis. Genial. Me voy a meter, esto es una aplicación, ¿vale? Y en esta aplicación el proyecto sería Poetas de Barrio. Este, por ejemplo, es de 6º de primaria, ¿vale? Luego os puedo poner un ejemplo de la ESO porque es igual. Y este proyecto se materializa en una asignatura que es Lengua Castellana y Literatura. Y es un proyecto de comprensión. Entonces, esos elementos del marco de enseñanza para la comprensión, ¿yo dónde los veo, no? Bueno, además de que en las bases pedagógicas te explica un poco qué es todo lo que os he contado por encima, ¿no? El marco de enseñanza para la comprensión, cómo concibe la comprensión. Dice, la comprensión podría definirse como la habilidad de pensar y actuar de manera flexible con aquello que se conoce. Y luego menciona una frase de David Perkins que a mí me gusta mucho. Dice, el aprendizaje para la comprensión consiste más en aprender a patinar que en aprender sobre el patinaje. Entonces, muchas veces cuando yo doy formaciones de marco de enseñanza para la comprensión me dicen, ya, pero es que el niño no sabe qué es un determinante, está jugando con el determinante, investigando sobre el determinante, poniendo en práctica el determinante y después llega a saber qué es el determinante. Es decir, estamos otra vez en el comprender y en el saber hacer para llegar a saber. Es lo contrario de lo que estábamos haciendo. Primero explico qué es el determinante, sus tipos, y ya después les pongo a hacer ejercicios mecánicos sobre el determinante, ¿no? Entonces, os voy a enseñar cómo es una sesión completa, ¿vale? Aquí tengo los hilos conductores de los que hablaba, luego tengo las metas de comprensión de este proyecto, que es Poetas de Barrio. Entonces, esas metas de comprensión, que es
lo que quiero que comprendan los alumnos, en este caso se concreta en el currículum en los objetivos específicos del proyecto, que sumando este proyecto de sexto son 3 proyectos por curso, es decir, 1 por trimestre. Pues sumando las metas de comprensión de los 3 proyectos tenemos el curso completo, o sea, los objetivos del curso en el que estoy, en este caso sexto de primaria. Entonces, sabéis que hay una... Porque una cosa que a mí me encanta de las que explicas siempre es lo de less is more, ¿no? Que menos es más. Aquí hablas de un proyecto por trimestre, cuando muchas veces nos encontramos casos de gente que tiene 3 proyectos por trimestre, más el material que crean los profesores, más el de la propia editorial, y aquí venimos con lo del tiempo, ¿no? A qué estamos dedicando el tiempo. Entonces, el hecho de que sea un proyecto por trimestre, ¿no? De decir, te da tiempo a profundizar, ¿no? Menos, pero en más profundidad. Y luego estos proyectos son cíclicos, Marta, de tal manera que, aunque trabaje en profundidad, en este caso, que es Poetas de Barrio, los recursos literarios, las estrofas, los versos, los tipos de poemas o poesías, etcétera, toco lo demás, o sea, toco la descripción, toco la narración, toco el verbo, toco el adjetivo, toco el sustantivo, ¿vale? O sea, juego con esos contenidos, pero no los aprenden, como te he dicho antes, ¿no? De manera memorística. Entonces, en esas metas, aquí se ve cómo se crea un poema jugando con los recursos literarios. Cambia mucho cómo planteas y cómo presentan los chavales los retos. ¿Cómo me habla un poema de las ideas y los sentimientos expresados por el poeta? Siempre toca también la inteligencia emocional y se deja mucho a los alumnos expresar lo que piensan, lo que sienten. Incluso cuando no saben expresarlo, se les da ese tiempo, ¿no? ¿Cómo consigue conmoverme un poema? ¿Cómo puedo lograr expresar con belleza, poéticamente, mis sentimientos para quienes lean o escuchen escuchen mi poema los comprendan? ¿Cómo puedo conocer mejor mi lengua para ser más competente al comunicarme? Estas serían las metas y los tópicos generativos. En este caso, cómo se decora la palabra y te explica qué es escribir poesía, te pone un ejemplo. ¿Estáis preparados para hacernos vibrar con vuestras palabras? Hay un vídeo motivacional y luego ya los productos finales. En este caso, si es Poetas de Barrio, pues hay una jornada de la poesía. Cada alumno va a desarrollar la competencia necesaria para crear su propio poema que resulte comunicativo y original al receptor. Luego tienen la rúbrica, ¿vale? Para crear ese poema, que ahora os la voy a enseñar. Siempre, antes de empezar, eso es otra de las cosas que me gusta del marco de enseñanza para la comprensión, que antes de iniciar un proyecto el alumno sabe de qué se le va a evaluar y se le dan las herramientas de evaluación. No le sorprendo el día del examen o un día cuando llego a clase, examen, no hay sorpresas. Y eso lo generan las expectativas, no las expectativas que tengo sobre los alumnos, sino para los alumnos, porque las expectativas las pongo en los objetivos de aprendizaje, no en la cantidad de tareas que hacen para conseguir el objetivo, sino en el objetivo. Es decir, que si un chaval, para comprender las metas que os acabo de explicar, necesita hacer 20 poemas, pues los hará, pero si otro necesita solo hacer uno, pues hará uno. Es mejor que haga uno en profundidad y se tire más tiempo desarrollándolo y haya entendido los recursos retóricos, haya entendido la rima, haya entendido los tipos de estrofa, haya entendido que te haga 20, como lo de las multiplicaciones, 20 multiplicaciones. Y el niño que hace 2, pero te las ha hecho bien, ¿ha entendido el concepto de multiplicación? Perfecto, objetivo conseguido, a lo siguiente. ¿Vale? Entonces, desde el principio del proyecto tengo los productos finales que quiero, que en este caso es crear el poema, y entonces para eso tengo que saber la técnica poética, estrofas, métricas, rimas, ritmo, aplicando las situaciones de comunicación. Como veis, es todo muy oral. Los niños desarrollan una competencia comunicativa bestial, ¿no? En individual, en equipo, hacen diferentes piezas y se ve esa capacidad crítica que alguien preguntaba. Ahora veréis cómo se desarrolla viendo una sesión, ¿no? Cómo está metida la estrategia de pensamiento para que se vaya desarrollando esa capacidad crítica y cómo siempre tienen un momento de retroalimentación de equipo en el que luego, y un momento de metacognición en el que el alumno se para al final de cada sesión
a pensar él mismo qué se lleva de esa clase, ¿no? ¿Vale? Hablando, disculpa, de este aspecto crítico que tú comentabas, espectador anónimo, te lanza como una pregunta que dice que cómo se trabajaría en la situación en la que nos encontramos actualmente estas rutinas y destrezas de pensamiento. Esto no lo habíamos hablado, pero precisamente es un momento súper óptimo para provocar. Pues teniendo muy bien programada la sesión. Mira, os voy a enseñar un ejemplo de sesión, porque justo Marta ha dicho que estaba antes de este webinar en otra sesión y estaba con un colegio de Sevilla, justo con las dificultades que se estaban encontrando al dar clase con el proyecto, ¿no? Y me decían que estaban llevándose los productos finales del proyecto, que se hacen en cooperativo, en equipo, se lo estaban llevando a individual para que lo pudieran hacer desde sus casas. Y entonces les he explicado que para qué entonces están usando herramientas colaborativas. Si tienen que crear un poema y lo tienen que hacer en equipo, ¿pueden usar un documento compartido? ¿Pueden crear ese poema en ese documento compartido o en una presentación? ¿Pueden luego subírtelo a una plataforma? Esa plataforma, ¿se pueden dar feedback entre ellos? ¿Puedes darle feedback tú como profe? ¿Pueden autoevaluarse ellos mismos? Yo creo que la clave es que no nos olvidemos que la tecnología nos está permitiendo seguir con estas clases online, pero nos estamos olvidando de meter la metodología. Y yo creo que no tenemos que dejar de trabajar en equipo, pero tenemos que establecer también tiempos para reunirnos con esos equipos. Por ejemplo, ¿por qué no te dedicas los viernes a hacer una videoconferencia con cada uno de los equipos base que tienes en tu clase? Por ejemplo, otro consejo que les daba es que los equipos sean poco numerosos, de 3 o 4 personas, porque así son más controlables y más fácil para ellos un poco poder trabajar, ¿no? Sobre todo si no están acostumbrados a trabajar de esta manera. Pero reúnete con ellos cada 20 minutos, en periodos de 20 minutos, para que veas cómo van las metas del proyecto y los productos finales, si se están enfocando bien en lo que tú quieres, ¿vale? Os enseño un ejemplo de sesión para que veáis cómo la metodología se mete. Voy a elegir cualquiera, ¿vale? Me da igual la sesión, ¿vale? Dice, esta sería una sesión normal. Y veo el título de la sesión, que es el tópico generativo, cántame uno, ¿no? Y yo ya en la videoconferencia les preguntaría a los alumnos qué piensan que van a hacer en esta sesión. Luego ya tengo el plan de la sesión, comprender el concepto de pronombre y algunas de sus clases, y trabajar la acentuación de los triptongos y repasar el uso de la S y de la X. Yo cuando estoy realizando esta sesión y me hacen preguntas que veo que se van de este objetivo de aprendizaje, de comprender el concepto de pronombre y algunas de sus clases y trabajar la acentuación, pues les redirijo al plan de la sesión. Digo, ¿qué teníamos que aprender hoy? ¿Qué teníamos que comprender? Si veis, el comprender va a ser el desempeño, la parte central. El desempeño son esas actividades que os he dicho que construyen su propio proceso de aprendizaje. Y, en cambio, el trabajar las reglas de acentuación va a ser una rutina inicial, un calentamiento, algo más mecánico, que no tienen que pensar tanto, ¿vale? Y luego, en esa sesión de Cántame uno, veis que están las metas de comprensión. Todos los días las repasamos. ¿Cómo puedo lograr expresar con belleza, poéticamente mis sentimientos para que quienes lean o escuchen mi poema los comprendan? ¿Y cómo puedo conocer mejor mi lengua para ser más competente al comunicarme? Y entonces ya la sesión, voy pinchando en cada uno de los iconos, en este icono pues el alumno tiene que hacer un dictado. El dictado o lo puede dictar el profesor o puede recortar el dictado en trozos, ponerlo en distintas partes de la clase y que los alumnos se levanten, vayan a la esquina, vuelvan, se lo dicten a sus compañeros. Las maneras, diferentes variantes de hacer un dictado, ¿no? Y luego, lo importante es esto, la parte central. La parte central de la sesión es ese desempeño, ¿no? Dice, vamos a investigar, vamos a compartir con el equipo y a sintetizar el concepto de pronombre y las diferentes clases que nos podemos encontrar. No, yo le voy a explicar qué es un pronombre, no, vais a investigar. Después de investigar vais a compartir con el equipo y después de compartir con el equipo vais a sintetizar el concepto de pronombre y las diferentes clases que nos podemos encontrar, ¿vale? Dice, bueno, no lo he leído por ir rápido porque digo, no me da tiempo, pero dice,
Conclusión final. Dice, qué mejor que realizar esa conclusión final en forma de poema. Una vez tengáis la letra, crearéis una canción y la interpretaréis ante el grupo, clase. No es algo un poema y ya está, ¿no? Pues vamos a crear una canción. Y claro, nos daremos cuenta que esa canción, si tiene que ser en forma de poema, tiene que rimar, ¿vale? Y entonces ya vais trabajando luego la rima, tipos de rima, las clases, etcétera, ¿no? Y te da la estructura de la sesión. Dice, como vais a tener que trabajar en equipo, vamos a ponernos los roles. Hay un escritor, un controlador, y aquí saldrían los nombres de los niños, ¿no? Yo no los tengo puestos porque no... Pero saldrían los nombres de los niños. Controlador de las normas, controlador de la comprensión y coordinador. Y luego, ¿qué tiene que hacer cada rol? La tarea. Pues el escritor, persona encargada de escribir durante la sesión. El controlador de las normas, pues tiene que controlar que se vayan cumpliendo los pasos marcados en la retroalimentación, que ahora vais a ver una herramienta con la que se da la retroalimentación. No es que comentamos lo que nos parece, no, sino que tengo una herramienta que les enseña a hacer esa retroalimentación, a darse ese feedback, a que esté establecido, a que se sigan unos pasos, a que haya un orden, ¿no? Controlador de la comprensión y coordinador. Y después de haberse puesto los roles, se ponen a trabajar. En este caso, vas a investigar sobre los pronombres, pero te doy una guía. No te lanzo ahí a Safari o a Google Chrome y venga, investiga sobre los pronombres y ya está. No, te doy una guía. ¿Qué es un pronombre? ¿Qué clases o tipos de pronombres podemos encontrarlos? Pon ejemplos. Y luego ya, ¿cómo nos vamos a hacer esa retroalimentación? Pues en este caso con el Microlab Protocol, ¿no? Que es un protocolo de reflexión. Y de primero vamos a compartir. ¿Cómo? Iremos siguiendo un orden en las intervenciones. La primera persona en intervenir compartirá con los demás las ideas más relevantes de su investigación y cómo ha respondido a las dos preguntas. Las demás personas del equipo escucharán en silencio sin interrumpir. Dice, tras su intervención habrá 20 o 30 segundos para reflexionar sobre lo que el otro ha contado, toman notas, completan aspectos que ellos no habían contemplado en esa investigación y se sigue el protocolo. Se repite con cada uno de los integrantes del equipo y cuando acabamos estos pasos hacemos una discusión de equipo en 3 o 4 minutos para comentar y buscar eso que me ha propuesto el profesor. El profesor me ha dicho que busque, me ha dicho que investigue, me ha dicho que trabaje en equipo y me ha dicho que sintetice lo que he aprendido sobre los pronombres, ¿no? Vale, pues ya está, buscamos la respuesta común, que sintetice las aportaciones, y ya está. ¿Vale? Y luego... Sí, Menchu, disculpa, tenemos a Carlas González que te manda un poquito de resumen para ver si, él te lo lanza para ver si ha entendido bien, ¿no? Te dice que partimos del producto final, después hacemos una especie de moviola tirando hacia atrás y comenzamos a investigar y a compartir hasta llegar a él, ¿no? Según aparecen las necesidades. Eso sería una síntesis del proceso a seguir según te has comentado. Claro, yo siempre pienso en el producto final. Mira, en el otro ejemplo que os voy a poner se ve mejor porque lo he creado yo. Entonces, parto del producto final y luego ya redacto las metas de comprensión y después ya empiezo a diseñar los desempeños, que son esas actividades en las que construyen la comprensión para que el protagonista sea el alumno y no el profe. ¿Vale? ¿Este proyecto es de secundaria, Menchu? Este proyecto es de primaria, de sexto, pero te puedo poner uno de secundaria, por ejemplo. Es que precisamente Sandra nos lanza la pregunta de cómo se podría aplicar esto a materias de ciencias y de secundaria, ¿no? Yo creo que es un concepto que se puede aplicar, como has dicho al principio. Sí, claro. Este proyecto es de lengua y es de tercero de la ESO de secundaria, pero el otro que he puesto es de ciencias, pero es de primaria. He puesto distintos ejemplos, pero claro, luego te lo puedes llevar a tu materia, Marta. Que da igual la materia, la edad, simplemente es la manera de, ¿no? Es la manera. Y luego cómo está metida la metodología. O sea, si te das cuenta, hemos empezado poniéndonos los roles, hemos investigado, hemos tenido un protocolo para darnos el feedback. Luego hemos escrito esa síntesis en forma de poema, porque estamos trabajando los recursos retóricos y lo que quiero es que lleguen al producto final, que en este caso es un poema, pero voy a aprender todo lo que tenga que aprender de lengua a través de la poesía. Y luego siempre hay una evaluación del equipo. ¿Cómo hemos trabajado en equipo? Pues entonces vamos a evaluarnos como equipo. ¿Cómo lo hemos hecho, no? Bueno, la nota me da igual, pero una serie de preguntas
Y aquí hace referencia a lo que estabais preguntando. El producto final es claramente resultado de la contribución e ideas de todos y de cada uno de los integrantes del equipo, porque el reto de hoy era hacer esa síntesis y que fuese una canción, ¿no? Y que estuviese escrita en forma de poema, con lo cual tengo un reto que conseguir hoy, cada día. Y eso, la suma de esos retos, me lleva al producto final, ¿no? Os he dicho que al principio del proyecto dejo definidas con las rúbricas, con las listas de cotejo, los aspectos de lo que les voy a evaluar. En este caso son dos tipologías textuales, ¿no? La rúbrica del poema, la rúbrica de la declamación. Y luego tengo la lista de cotejo y la lista de cotejo del poema, ¿no? Menchu, nos pregunta Ainara si, aparte de los materiales, también ofrecéis formación a los... Sí, claro. Tenemos una parte que se llama SERPA, que es de formación y asesoramiento. O sea, ayudamos. De hecho, estamos entrando en coles que ya trabajaban por proyectos, pero que no tenían sistematizados metodológicamente estos proyectos. Eran lo que a mí me gusta decir proyectos wow, ¿no? Y dices, qué pasada de proyecto, pero luego rascas un poquito y ¿cuánto han aprendido los alumnos? Pues para eso hay que dotarlos de metodología, ¿no? Y hay que darles pues estas herramientas que os he ido enseñando. Claro, también piden, si en ese proceso de cuánto ha aprendido, los procesos de evaluación entendemos que hay tanto procesos de autoevaluación como de coevaluación, y también hacéis uso de portfolios para... Claro, aquí en el proyecto que os he enseñado también habla de portfolio, pero es que claro, no me da tiempo a comentar todos los aspectos, pero todo ese proceso de aprendizaje del que he hablado, de hecho, uno de los elementos que he presentado es la formación continua. Todo eso se recoge en el portfolio y la reflexión del alumno se recoge en el portfolio. Y está claro que yo siempre digo que el portfolio es como el camino de Santiago, ¿no? Tú haces una etapa y cada niño recorre la etapa en diferentes ritmos, se para en lugares distintos, observa perspectivas distintas del camino. Uno se fija más en los animales, otro se fija más en el paisaje, otro en las personas con las que se encuentra. Pues eso es el portfolio, ¿no? Y claro, el portfolio en un proyecto es vital. Para mí es importantísimo, ¿no? No obstante, chicos, perdonad por el tiempo que es, que no queríamos alargarnos mucho, y me interesa mucho que compartas sobre todo con nosotros qué impacto se ve en los productos finales o en las reflexiones de los niños, ¿vale? Porque el próximo viernes, Menchu, te va a tocar a volver a entrar porque tenemos a Neus San Martí y hablaremos todo el tema de la evaluación, con lo cual estarás tú también con ella y podremos hablar todos estos temas de evaluación, de portfolios y saldrá, ¿vale? Entonces, por la hora que es, Manel, porque se me ha pasado volando, o sea, quedan 6 minutos. Pero déjame que te enseñar el último. Que está construido al revés y ya pasas a las preguntas, ¿vale? Exacto, y si puedes ir intercalando en el impacto, ¿de acuerdo? Que eso es interesante, saber qué gana, ¿no?, el alumno al seguir en todo este proceso. Claro, en este proceso yo tenía que dar los sectores de la economía, de la actividad económica, y me parecía un coñazo. Y entonces digo, pues ¿qué puedo hacer con ellos? Digo, pues que creen una empresa, ¿no? Y entonces lo que pensé es, tenéis que crear una empresa. Entonces, para crear una empresa, pues las metas de comprensión que les marqué es cómo se crea, qué necesito saber para crear mi empresa, qué elementos configuran las empresas. Una empresa, tú tienes que saber qué departamentos tiene, número de trabajadores, a qué sector de la economía pertenece, etcétera, ¿no? ¿Qué relación existe entre esos sectores de la economía y mi empresa? ¿De qué manera repercute en mi empresa el sector de la economía al que pertenece, ¿no? Y tuve todo tipo de empresas, pues este equipo hizo una residencia y una clínica, una clínica veterinaria, otro un hospital de la Cruz Roja, otras recuerdo que hicieron una gasolinera, a ver si sale por aquí, otras sí, Car Wash, que es esta, un banco, otras se centraron en marketing porque querían vender un coche no sé qué,
o sea, hicieron exposiciones, crearon vídeos, este que está colgado en YouTube. Si ponéis proyecto de Sociales Cruz Roja, sale el vídeo de YouTube y salen explicando un antídoto que cura a las personas, que nos vendría genial ahora con lo del COVID. Y entonces, ¿qué impacto tiene? Pues primero, ¿veis cómo están involucrados en su proceso de aprendizaje, ¿no? Activos, pensando, creando. Las empresas fueron, cada producto final fue diferente, pero al final fue una empresa. E investigaron y comprendieron todo lo que yo quería, más mucho más, que les fue suscitando sus determinadas empresas, fueron preguntando a familiares, a personas expertas en los sectores que estaban trabajando, etcétera. Esta es crear una heladería. Y luego... Claro, te lanzan la pregunta clave, te dicen que muchas veces vemos que el tiempo es nuestro peor enemigo, ¿no? Si podrías dar alguna pauta o algún no sé, algún consejo para que esto no suceda, ¿no? Cómo ganar la batalla al tiempo en todo este proceso. Sí, pues mira, la batalla al tiempo está en la frase que he repetido al principio y que tú también has repetido, menos es más. Verticalizar contenidos, la clave es verticalizar contenidos, seleccionar lo que crees que es más relevante y lo que quieres que tus alumnos comprendan y dedicarle y darles tiempo, o sea, no planificar clases con millones de actividades, o sea, hacer 2 o 3 cosas relevantes en cada sesión y profundizar en ellas, no hacer 20 cosas. Creo que la clave va por ahí, va por menos es más. Sí. O sea, el tiempo para pensar, para que ese aprendizaje sea significativo, ellos tienen que tener ese tiempo para pensar y tienen que usar esas estructuras y herramientas que les enseñan a pensar, como las rutinas de pensamiento, como en el ejemplo que os he puesto antes, o en cualquiera de las sesiones que están contempladas, ¿no? Esas rutinas para sintetizar lo que ha pasado en la sesión, o para explorar ideas, o para profundizar en las ideas. Tienen que manejar las herramientas y las rutinas y destrezas de pensamiento. A establecer prioridades, ¿no? En este proceso, quizá. Porque, una buena programación, una buena estructuración de metodología y contenidos y verticalizar, porque cuando verticalizas te das cuenta de que todos los años aprenden lo mismo, pero un pelín más, ¿no? Entonces, si tú haces esa verticalidad, ya estás decidiendo qué vas a hacer en primero, qué vas a hacer en segundo, qué vas a hacer en tercero, en cuarto, en quinto y sexto. Y entonces ya no repites todos los años lo mismo, porque está comprobado que hemos dado todos los años todo y no han aprendido nada, con lo cual algo estamos haciendo mal. Y países como Finlandia o países que son punteros siguen este consejo del menos es más, ¿no? Entonces, yo creo que nos falta mucha coordinación entre profesores, mucha verticalización de contenidos, poner una sala de torturas, porque es una tortura hacer esa verticalización, pero cuando la hacemos en los colegios, luego todos tenemos una visión global de las etapas y de las asignaturas, y no solo de mi asignatura y de mi curso, y lo demás es de otros. Y yo creo que trabajar en equipo nos facilita mucho todo este proceso, porque es compartir y mejorar lo que ya estamos haciendo. Wow. Manel, ¿qué dices? ¿Alguna pregunta más, Manel? Manel, el micro, cariño, que no se oye. Manel, el micro está apagado. Ya está. Y no, decía, no sé si Menchu quiere que pedimos a los participantes que completen su Padlet, ¿os parece? Antes de que les pidamos... O sea... Venga, yo creo que es un momento. Entonces, si os parece, sí. Menchu, si nos puedes proyectar el código por si alguien se ha salido. Evidentemente sabemos que en una charla de una hora es muy difícil contestar a todas vuestras preguntas, pero todo lo que necesitáis a través de Manel, de mí, se lo haremos llegar a Menchu, está como colaboradora también nuestra, o sea que lo que necesitéis a través de Microgestión podemos ampliar o aquí estamos para las demandas que tengáis.
Dice Si que lo han se ha quedado con la curiosidad de la rúbrica de autoevaluación del profesorado. Cristina, lo recogemos para el viernes, que tenemos precisamente ese tema en la siguiente parada del viaje reflexivo. Me lo apunto para no olvidarlo y como Menchu también estará, profundizaremos y focalizaremos más en aspectos de evaluación, que también nos da de sí y creo que en una hora tampoco tendremos suficiente, Manel. Pero la idea de las paradas del viaje era sobre todo provocar esa reflexión y que vayamos encontrando en el camino donde queremos focalizar, ¿no? Ahí estamos con el Padlet. Sí. Mira, más vale bueno y poco que mucho y malo. Como vemos que os habéis quedado con ganas de más, Manel, mañana tendremos reunión a ver cómo podemos ampliar este tema. Si Menchu está dispuesta, que ni se lo pregunto. Sí, vamos a pedir a nuestros visitantes que, bueno, que nos digan con qué sensación se va. ¿Te parece, Marta y Menchu? Entonces, Menchu, si me dejas la pantalla de nuevo. Sí, claro. Ahora sí, en el Padlet hemos lanzado un poquito que he aprendido. Es muy importante, como ha dicho Menchu, las emociones importan y vamos a ver vuestras reflexiones. Podéis lanzar cualquier tipo de reflexión. Volvemos a poner la pantalla de Manuel, como si lanzáis una carita de emoticono que nos comunica y lo que se os pase después de todo lo que habéis oído, que supongo que habéis removido. Interesante que nos contéis por dónde empezar estos consejos de la batalla del tiempo. Ahí no estáis solos. Creo que la mayoría de docentes Menchu se encuentran en una situación parecida, pero que se puede y que se están marcando muchas diferencias y el camino ya lo hemos iniciado, con lo cual el que estéis aquí ya dice mucho. Claro que sí, Marta. Oye, muchas gracias. Ese feedback con una palabra, con un emoticono, lo que te llevas de este debate. Venga. Mientras van escribiendo, ahora ya te va a salir el corazón y vas a dar las gracias, yo lo sé. Y las gracias son para ti, pero bueno. Claro que sí, Marta. Muchísimas gracias por invitarme. Me ha encantado compartir este rato con vosotros. Y la verdad que al principio estaba nerviosa cuando he visto tanta gente inscrita. Nerviosa, ¿no? Pero luego ya, y además es que me ha fallado todo lo... Tenía la presentación en el Mac, había estado con un iPad en la anterior videoconferencia y al final he terminado con otro iPad, bueno, pero ya está. De ahí la flexibilidad cognitiva que hablábamos, no pasa nada. Todo, si uno quiere, la actitud es lo más importante, tú lo sabes. Y al final sale todo adelante y ya está, ¿no? Y ya te digo que están escribiendo que con ganas de más, lo están escribiendo aquí en el Mentimeter, te lo están escribiendo en el chat. Así que, chica, mañana te llamo porque esto no se puede quedar así. Con ganas de aprender a nadie. Reflexión de trabajo. Veo, pienso y aplico. Esta Manel me la voy a apuntar, me la voy a tatuar. Sí, Muy bien, muchos aplausos. Ya ves que los aplausos ganan. Creo que hemos pasado un buen rato. Se ha hecho corto, la verdad, todo y que veníamos cansados de otras sesiones, pero ha sido muy inspirador. Qué bien. Pero vamos, lo recogemos, con estas ganas de más. Menchu, te dejamos el último minuto para que te despidas y lances algún mensaje de los tuyos. Así que adelante. Mi reto, les lanzo un reto, bueno, dos. Un reto es que, sí, uno de los retos es que observen tres de las fuerzas culturales que he mencionado, ¿vale? Expectativas, oportunidades, interacciones, lenguaje, modelaje, rutinas y destrezas, la que quieran, ambiente, y que de esas tres que observen en una de sus clases, grabándose una clase, intenten mejorar en una, ¿vale? Y luego el segundo reto, que cada día en alguna de sus sesiones empiecen a introducir una rutina de pensamiento, o para sintetizar y organizar las ideas, o para explorar las ideas, o para profundizar en ellas. Si te parece, Menchu, lo que sí podemos, con tu permiso, es si tienes la diapositiva, hacérsela llegar, porque ahora mismo yo creo que la gente que no esté tan familiarizada sería una base importante. Y si quieres, lo recogemos tú y yo y a través del Twitter se lo lanzamos. Perfecto. Muy bien.
Bueno, pues chicos, mira, ya está mi peque porque le he dicho que a las 6 en punto acababa y ya está aquí como correteando, que es la llamada de estamos en casa, ¿de acuerdo? Está ahí, ya lo veis. Gracias a ti, Enrique. Es como mi despertador. Muchísimas gracias a todos. Recordaros que el viernes tenemos, Menchu, tienes que entrar, ya te lo he dicho así de sorpresa, te he invitado otra vez, el tema de la evaluación, que también nos dará mucho de sí. Recordaros que el jueves también tenemos el taller con Manel de creatividad. Si nos seguís en el Twitter encontraréis toda la información y muchísimas gracias por estar aquí de nuevo esta tarde. Chicos, yo simplemente los aplausos. Adiós, Menchu. Nuestro abrazo virtual a todos. ¿Okay? Gracias. Gracias a todos. Chao. Adiós.